生徒の前なんでね。カッコつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 56 al 60. Golpe Gafgauge. Un demonio salió disparado a grandes velocidades, solo para chocar con una pared y caer junto a otros cadáveres de los miembros de Kuroinu. Supongo que este era el último. Sloe dijo tranquilamente saliendo de la posición de patada que tenía, aunque claramente se encontraba en su estado de batalla, ya que el aura que irradiaba ahora mismo era muy aguda. Habían pasado unos minutos y hace unos momentos, Sloe y Olga, que se encontraban vigilando uno de los caminos internos del santuario, junto a Kaguya, detectaron el grupo del ejército de Kuroinu que se encargaba de infiltrarse allí, justo como había pensado Alexander. Instantáneamente Kaguya pudo llegar a ver al que era su discípulo, dirigiendo el grupo de 20 integrantes, 10 elfos oscuros y 10 demonios pequeños azules, que al parecer eran los que se destacaban en tácticas de sabotaje e infiltración. Ella, diferente a lo que ella misma pensaba, puso una mueca de disgusto en su rostro, mientras solo el asco y la ira permanecían en su ser. El líder del pequeño grupo, rápidamente se sorprendió al ver a su antigua superior aquí, pero esto solo hizo que sonriera con la cara tapada en vendas que traía, dándole un aspecto todavía más desagradable. Y justo cuando iba a empezar a hablar, Sloe pareció casi teletransportarse de la gran velocidad a la que se dirigió hacia él, y le dio un golpe justo en el abdomen. Shamuaza cayó hacia el suelo sin fuerzas y sin entender lo que pasaba, mientras por el rabillo del ojo podía ver cómo unos esqueletos armados con espadas doradas atacaban a los demás mercenarios con los que él vino. Y entonces se desmayó. Olga rápidamente ordenó a sus invocaciones a apilar los cuerpos de los mercenarios asesinados, en una esquina del gran pasillo subterráneo, para luego, con un hechizo algo pobre de Sloe, quemarlos. Ni siquiera sentía nada al hacerle esto a miembros de su raza, ya que estos mismos estaban mirando a ella y a Sloe, de una manera muy sucia y lujuriosa, que a ellas les parecía muy desagradable, incluso les daba asco. Y también se dirigieron a la parte encima del santuario, con un esqueleto llevando a Shamuaza como si fuera una bolsa de papas. Entonces, lo dejó todo a su cuidado. Alexander le dijo a una de las sorprendidas kunoichis que estaban frente a él, la cual asintió y se retiró un poco, luego, junto a las demás, y con la esencial ayuda de la telequinesis de Alexander, movieron todos los cadáveres apilados unos sobre otros, hacia una parte ubicada a 200 metros de las murallas, donde Amaterasu se encargó de ellos. Alexander se giró para dirigirse dentro de la fortaleza, pero vio a las personas allí reunidas, especialmente las kunoichis. Y por los ojos de tanto ellas, como los demás espectadores, Alexander sabía que había metido un poco la pata, al enseñarles cómo se encargaba de un gran ejército de más de 800 integrantes, muy fácilmente. Aunque este mismo no se daba cuenta de que se convertía en algo mucho más llamativo para estas personas. Incluso cuando ya lo era en menor proporción. Alexander entonces salió de allí, pensando en que no había encontrado a Shamuaza, como había previsto anteriormente, así que era muy probable que estuviera realizando otro ataque en este momento, en el interior de la fortaleza. También estuvo pensando en lo que había dicho el que parecía ser el líder mercenario del grupo antes de morir. O sea, que originalmente era solo una facción, pero que se dividió para atacar la tercera fortaleza, y la cuarta al mismo tiempo. Con estas cosas en la mente, se dirigió al santuario, y no le tomó mucho llegar. Notó que casi todas sus esposas estaban allí, y que Olga, Sloe y Kaguya, deberían seguir custodiando la entrada subterránea del santuario. Justo cuando estaba pensando en activar área del humano, para chequear su situación, Olga. Anata. Olga lo llamó con su natural y sensual voz. Alexander soltó un suspiro mental al verlas a ella, Sloe y Kaguya bien, ya que aunque no tenía mucho de qué preocuparse, él era un poco sobreprotector con sus mujeres. Y también, alcanzó a ver al llamado Shamuaza, sostenido por un esqueleto. Asintió a Olga y Sloe, y después miró a Kaguya. Alexander. ¿Estás bien, Kaguya? Kaguya sintió que su kokoro era una flor que se abría cuando su marido le preguntó esto, como si estuviera preocupado por ella. Kaguya solo sonrió y respondió. ¡Ay! Alex-sama. Alexander también sonrió.
Y entonces caminó hacia el esqueleto que sostenía a Shamuaza, luego, con algo de diversión, le dio una palmada en los puntiagudos hombros, pensando que si Olga entrenaba bien a este huesudo compañero, podría convertirse en algo como el pequeño esqueleto de Anshu, de la novela Great Demon King. Alexander, con una cara algo sin emociones en ella, miró al cuerpo de Shamuaza, y lo levantó con su telequinesis. Me encargaré de él más tarde. Luego lo transportó hacia un lugar muy apartado en Asora. Este tipo definitivamente no iba a morir de manera simple, no. Ahora, Alexander entonces giró para mirar a los demás presentes en la gran sala. Olga, Sloe, Prim, Alicia, Chaya y Kaguya, las 6 mujeres de Alexander, lo miraban de vuelta con una gran sonrisa en sus rostros, incluso Alicia, que solía ser un poco estoica, y sobre todo Kaguya, ella era la más feliz ahora mismo. También estaban presentes todas las ancianas, al igual que todas las sacerdotisas, y alguna que otra persona, haciendo un poco lleno el lugar, que lo miraban a él de diferentes formas, con agradecimiento, con alegría, con fervor, con corazones en los ojos, e incluso, no pocas, con lujuria. Alexander. Eliminé por completo al ejército principal que iba a atacar de frente a la ciudad. Olga, Sloe y Kaguya se encargaron de los que buscaban atacar por el interior de la fortaleza, y finalmente, mi habilidad no registra a nadie más en unos casi 3 kilómetros a la redonda. Esto significa, Prim, que ganamos. J. Viva el dios de la noche Sama. Viva exclamación de cierre exclamación de cierre. Enseguida, Prim dio un salto de felicidad y las demás la siguieron. Todo el lugar se puso de un estado de ánimo muy alegremente explosivo en solo segundos. Alexander sudó un poco al ver a varias ancianas saltando también como niñas pequeñas, pero igual sonrió. También vio que lo tomaron, entre muchas mujeres, y aunque un poco estupefacto, permitió que lo hicieran, para empezar a lanzarlo por el aire varias veces. Incluso, sintió manos por todos lados en su cuerpo. Y bueno, cuando ellas lo bajaron, con unas caras de odia renuencia, Alexander se sentía un poco sucio, profanado, y que ya no podría casarse, aunque al parecer había olvidado momentáneamente que ya tenía 6 esposas. De esa manera, el tiempo pasó. Desde que en el santuario se anunció que el ataque realizado por el ejército de Kurohino a la ciudad había fallado, Alexander les contó a sus esposas que muy probablemente ya hubiera otra división de mercenarios en camino a la siguiente fortaleza de la Alianza de los 7 Escudos, donde se encuentra la princesa caballero, Maya. Kaguya también se determinó a viajar al lado de su marido donde fuera, aunque no solo ella se sorprendió con la facilidad con la que fue descartada por las ancianas del santuario. Ya que si bien ella era muy necesaria en ese cargo, no era que fuera algo definitivo. Las ancianas lo acordaron y por lo menos por un tiempo, serían ellas las que gobernarían la pequeña ciudad, para más adelante, elegir a la siguiente sacerdotisa principal. Aunque en efecto, Kami-sama... Todas las mujeres de la ciudad parecían unos cachorros abandonados en el momento en que se enteraron de la inminente partida de su héroe y dios de la noche. Y desde ese momento, Alexander estuvo despidiéndose de prácticamente todos en la tercera fortaleza. Fue con sus esposas desde el santuario, hasta las puertas de la ciudad, y todos lo miraban con pesar, ya que era su despedida. Después de una muy larga y lenta caminata, por fin salieron al otro lado de las puertas de la fortaleza, y Alexander entonces acordó con sus esposas que él se encargaría de movilizarse, y ellas solo tendrían que ir a Asora. Como usualmente se hace. Alexander. Entonces, ¿hacia qué dirección? Ya las demás habían ido a Asora, y ahora mismo Alexander estaba solo con Kaguya a 300 metros fuera de la ciudad. Kaguya. Ahí, está detrás de aquella montaña, en el noroeste alta dirección. Kaguya le señaló un lugar a lo lejos, y Alexander asintió, luego, dijo. Ven aquí. Kaguya se puso un poco roja por ese tono que había usado Alexander, y como una buena esposa, se acercó a él. Alexander tomó a Kaguya y la apretó fuertemente cerca de él, mientras la agarraba por las grandes nalgas de esta. Era simplemente una cosa que no podía dejar de hacer, él amaba demasiado este gran trasero. MMNHHG y la besó. Kaguya también respondió ávidamente mientras ponía sus manos en el pecho de Alexander. Cuando se separaron, Kaguya estaba hecha un desastre erótico, aunque se veía más atractiva, en opinión de Alexander. Entonces él le dio a ella un beso en la frente, y después le dio palmaditas en la cabeza, y con una sonrisa muy satisfecha, pura y peligrosa, mientras se tocaba los labios, ella se desvaneció.
Alexander la teletransportó hacia la mansión Notting. Alma única. Alexander suspiraba porque sus mujeres eran realmente muy bellas, tanto que en este momento él solo quería ir allí, tomarlas a todas y griega. Por estos pensamientos peligrosos, Alexander activó la habilidad 1 del año, para calmar a su dragón dormido, y también para calmarse un poco él mismo, y pues la pobre habilidad no tenía otra opción que trabajar horas extras. Alexander, como siempre, se palmó ligeramente las mejillas, y miró hacia adelante. Actualmente estaba situado fuera de la ciudad, y todavía podía ver a lo lejos, en las murallas, a todo el pequeño grupo de kunoichis, con expresiones tristes y llorosas, mientras estaban vestidas muy lascivamente. Alexander rió un poco, y pensó que definitivamente debería visitar esta ciudad nuevamente, más adelante. Más. Velocidad X10. Alexander se giró hacia adelante, y entonces después de sentir el aumento físico de poder recorriendo su cuerpo, empezó a caminar, luego a trotar, y finalmente a correr cada vez más rápido. ¡Bum! El suelo se deformó cuando Alexander aceleró mucho más. Sabía que tenía que apurarse, para tratar de llegar rápidamente junto al ejército de Kuroinu, que se encontraba marchando en dirección a la cuarta fortaleza. Aunque no tenía muchas preocupaciones, ya que de hecho, en un viaje en carreta normal, para ir de la tercera a la cuarta fortaleza, eran necesario más o menos 15 días. Estaba bastante más lejos que la segunda fortaleza. Y él pensó que a la velocidad que iba, no le tomaría mucho tiempo alcanzar al grupo Kuroinu. Mientras el paisaje pasaba bastante rápido, Alexander tenía casi un modo automático encendido, pues su mente estaba en otro lugar. Diferentes pensamientos le abundaban allí. Sabía que le quedaban 2 semanas para la siguiente lotería multiversal, y para ser honesto, él estaba un poco ansioso por probarla, como un niño pequeño. De solo pensar en las posibilidades que ocupaban allí, Alexander se emocionaba mucho, y aunque el plato de ramen le había gustado lo suficiente como para volverse un fanático, realmente esperaba que esta vez, fuera algo más emocionante. Aunque desconocido para él, mientras pensaba así, un sentimiento extraño le llegaba, era algo muy raro, casi como que un poco, agradablemente problemático, pero como siempre, Alexander le restaba importancia. Él entonces empezó a revisar su inventario, ya que esto era una buena forma de matar el tiempo, a la vez que extendía su habilidad área del humano, por todos los lugares que pasaba, solo porque no tenía nada mejor que hacer. Había pasado un tiempo, y Alexander de pronto detectó una firma vital bastante extraña, en su habilidad. Paró un momento y se fue acercando poco a poco al lugar. Y justo cuando estaba a unos 10 metros, ploing ploing, escuchó un sonido bastante raro. Según lo que había registrado, se trataba de un animal, o de una bestia mágica, que aparte de tener un cuerpo pequeño, sin ningún tipo de extremidades, estaba caminando normalmente. Ploin. Alexander realmente no sabía lo que sería, y poco a poco se fue acercando cada vez más. Ploin tomó la hoja que impedía que mirara hacia el frente, y con un movimiento rápido, la apartó. Ploin ploin. Alexander sudó un poco. ¿Un slime? ¿De los que salen en animes y juegos RPG? Exactamente. En este momento, Alexander estaba viendo una vista bastante surrealista. Delante de él se encontraba un gran trozo de gelatina de fresa. Al parecer, que estaba en la hierba verde mientras movía muy cómicamente. Sip, estaba viendo el legendario slime. Que donde quiera que haya un isekai, allí debe haber un slime, incluso aunque fuera en un hentai, al parecer. Rimuru. Alexander rió un poco para sí mismo, recordando un buen anime que había visto en su vida pasada. Él entonces, con diversión, y también duda, se agachó cerca del ser vivo más extraño de las historias isekais, y lo tocó con su dedo. Piuno, es muy suave, como los pechos. Alexander también se sorprendió por la suavidad y el sonido lindo que estaba haciendo esta adorable cosa al tocarla. Incluso, Alexander sonrió un poco al imaginar que por alguna extraña trama, él podría tomar este slime bajo su mando y dándole poder hasta que se convirtiera en una chica Y. Él sacudió un poco la cabeza, ya que esto no lo creía tan probable, aunque se imaginó la apariencia de la chica slime del anime, Monster Musume, y sonrió para sí mismo, ya que definitivamente le iría a ese anime, tal vez mudándose a la casa del MC de allí, antes de que comenzara la serie.
No lo sabía, pero iría allí, y definitivamente cuidaría a esas chicas con mucho amor. Y con su gran poder, también creía posible volver a esas chicas humanas normales, o con atributos especiales, también incluso que podría darles una técnica que les permitiera cambiar de forma, cuando lo quieran. Ya que él sabía que si bien, estaban orgullosas de sus rachas, sus cuerpos medio animales dificultaban tener una vida normal, en Japón. Aunque inclusive hubieran locales preparados para esto. Alexander siguió pensando diferentes cosas mientras tocaba al Slime y jugaba con él. Pyun-Kyun y este solo se retorcía mientras también parecía estar jugando con los dedos de Alexander. Alexander entonces dejó de tocarlo, y se paró, miró al Slime y no estaba muy seguro de si llevarlo con él. Pero, en ese momento, solo por un momento, Alexander se imaginó a este Slime atacando a sus esposas y haciendo una vista bastante cliché de los animes. Y entonces, Alexander negó con la cabeza. Lo siento amigo, pero no sé si eres masculino o femenino, así que no puedo llevarte conmigo. Alexander se mantenía firme, y aunque para algunos podría parecer algo extraño, lo celoso que era Alexander, él definitivamente no permitiría que un monstruo mágico o cualquier monstruo, o cualquier ser vivo en general, tocara las partes íntimas de sus mujeres. Eso es un derecho que solo él tiene. Luego, Alexander se apartó un poco, pero justo cuando estaba a irse. Ploin miró al Slime y creyó haber tenido la noción de que este estaba triste. Ok. Alexander entonces hizo un gesto con la mano, y una bola pequeña y azul se dirigió hacia el Slime para introducirse en él. Ploin creyó haber imaginado que el Slime tenía dudas con esto, por un segundo. Bueno, si el destino, si nos reunimos de nuevo, entonces allí es donde te llevaré conmigo. Adiós, pequeño y adorable trozo de gelatina y creador de las mejores escenas clichés del anime, *Ploin. Alexander se inclinó un poco para despedirse, y después de imaginarse extrañamente que el Slime se estaba despidiendo como un protagonista de anime shonen cuando iba a comenzar el entrenamiento, siguió por su camino. Pero como siempre, a Alexander se le había pasado un pequeño detalle, un minúsculo detalle que más adelante lo sorprendería. Volvamos atrás en el tiempo en que solo quedaba un día para que se iniciara el festival de la tercera fortaleza. Ahora mismo Alexander estaba caminando normalmente por la calle, luego de que terminó de ayudar al viejo descarado por el día de hoy. Tararear incluso estaba de buen humor, ya que reproducía suavemente la canción, Believer, de uno de los grupos musicales que más le gustaba en su vida pasada, Imagine Dragons. Pero, ¿a qué se debía este alegre estado de ánimo? Bueno, pues eso era. Sí, me llevaré uno de esos. Vendedor. Ah, entonces serían solo 3 monedas de plata. Alexander tomó una moneda de oro que tenía en el bolsillo, y luego de que el vendedor del puesto le diera un onigiri, o sea, una bola de arroz envuelta en una pequeña tira de alga nori, que en este caso estaba rellena con yakiniku, o carne cocinada a la parrilla, Alexander le dio la moneda al vendedor, que estaba vestido con un clásico kimono japonés y la sonrisa eterna de negocios en su cara. Puedes quedarte con el vuelto. Vendedor. Oh, muchas gracias, usted es muy amable, y si permite que le pregunte, ¿es nuevo en la ciudad? Se nota mucho, ¿eh? La verdad es que estoy de visita en la ciudad, solía ser un carpintero hace tiempo pero lo dejé porque una flecha me lastimó en la rodilla. Alexander le respondió al vendedor mientras reía, y decía uno de los diálogos que más había querido decir en su vida. Sí. Es cierto. En este momento Alexander tenía una barrera mágica sobre él, que lo hacía parecer completamente diferente de su apariencia original. También tenía aura normal trabajando a todo máquina, para pasar incluso más desapercibido por las personas a su alrededor, como si ya se hubiera cansado de alma única, y estuviera probando carne fresca para hacer trabajar hasta el cansancio. Y aunque su apariencia actual difería mucho de la original, había dejado algunos de sus rasgos presentes en ella. Razón por la cual algunas chicas ya le habían pestañeado descaradamente. Y el único motivo por el cual él hacía esto, era solo simplemente por una curiosidad repentina. Vendedor. Ok, pero bueno, supongo que llega en buen momento, ya que mañana se celebrará el festival anual que se dirige por el santuario de la ciudad.
El vendedor al principio miró muy extrañamente a Alexander, ya que realmente no se imaginaba por qué este había dejado de ser carpintero cuando había sido herido por una flecha, algo que no tenía mucho sentido, aunque como él mismo había visto cosas peores, esto rápidamente se le fue de la mente mientras le decía de la celebración que se iba a realizar mañana. Oh, eso definitivamente no lo esperaba, menos mal entonces, gracias por decírmelo. Vendedor. No es nada, somos pocos hombres en esta ciudad, tenemos que apoyarnos mutuamente. Incluso te llevaría a la siguiente reunión de nuestro club de hombres el sábado, para hablar de nuestro nuevo héroe, Alexander Sama, pero ya estamos llenos. Bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces adiós. Alexander se despidió del vendedor, y este también lo hacía. Entonces después de que empezó a caminar nuevamente, aunque un poco extrañado con la situación y lo que le había dicho el vendedor, se comió poco a poco el onigiri. Y Alexander tenía que admitir que los japoneses eran realmente unos malditos genios culinarios, ya que de simplemente arroz y carne cocinada, obtenían un sabor muy exquisito como este. Pensó en volver más tarde y comprar por lo menos 1000 más para sus esposas, o los que más pudiera darle el vendedor. Ya que ellas se habían vuelto unas glótonas, en el momento en que se dieron cuenta de que podían comer y comer y comer, que no iban a engordar ni una gota, en especial Prim. Y Alexander sonrió algo tontamente para sí, pensando en la gran recompensa que ellas le habían dado por este hecho. Entonces, ¿mañana a qué hora cerraremos? Mami, quiero un dulce de esos. ¿Qué vestido piensas que le guste más a Alexander-sama? Mokoto-chan, vamos a jugar a la casa de Hiroshi. Nene, ¿ese chico no te parece lindo? Alexander pasaba tranquilamente por las calles muy concurridas de la pequeña ciudad, mientras incluso sin querer, escuchaba todo tipo de conversaciones. Y era algo extraño para él, pasear sin destacar casi nada, ya que prácticamente se había adaptado a algo así, y lo aceptaba, aunque también esto le agradaba. Aunque principalmente se podía ver que lo que más había aquí, eran chicas, la presencia de hombres era realmente muy poca. Incluso había algunas chicas que lo señalaban. Alexander solo sonrió un poco y siguió caminando. Una hora había pasado y Alexander solo caminaba por la ciudad muy tranquilamente, se había entretenido mucho, ya que todo lo que vio había sido interesante, por decir menos. Pero justo cuando estaba por terminar este agradable paseo, Alexander se quedó sin palabras al ver la escena delante de él. Se trataba de un joven hombre, con ropas de un feudal japonés sentado en una banca. Incluso se podía decir que el ambiente que lo rodeaba era algo depresivo. Pero nada de esto importaba. No. Lo que a Alexander le había llamado la atención, aún contra lo que él pensaba que no era posible en la realidad, era que este tipo tenía el inigualable peinado follador de protagonista hentai en su cabeza. Alexander estaba sorprendido más allá de las palabras, ya que realmente no esperaba que algo así fuera real. Incluso pensó que el tipo era el protagonista de alguna historia hentai antigua e isekai. Solo que Alexander sabía que el tipo era buena gente, ya que fácilmente lo podía decir al observar su aura. Mamoru-kun apúrate . Alexander y el tipo a la misma vez miraron hacia el lado derecho para encontrar dos mujeres, atractivas lo que algo un poco planas, esperando al tal Mamoru-kun, dueño del peinado follador, mientras una lo saludaba con la mano y le daba una sonrisa. Alexander vio como el tipo empezó a tragar y sudar un poco, aunque luego sonrió algo nerviosamente y fue hacia allí también. Alexander suspiró mentalmente al ver algo tan único como lo que vio. Esfuérzate amigo, contigo llevas el peinado más codiciado por los fans y otakus masculinos, esfuérzate hasta que seas digno de él. Alexander puso una cara solemne mientras hablaba mentalmente. Ya que al parecer, le estaba tomando la vuelta a todo esto de hablar para sí mismo, y aunque aprendiera a controlarlo, él definitivamente iría a Everyone el 6 Returnet, este era uno de sus sueños más grandes. Alexander sacudió la cabeza un poco y entonces decidió que su día de paseo había terminado. Ahora, él iba a conseguir esos onigiris para sus esposas como el buen marido que era. Era un magnífico día en la tarde. Los árboles se movían ligeramente con el viento, las nubes pasaban suavemente dejando el lugar en un silencio muy digno de la madre naturaleza. Se veía el angosto y rústico camino en los laterales del bosque. Diversas bestias mágicas realizaban sus actividades normales, aunque mayormente consistía en la copulación para mantener a salvo su especie.
La escena no podía ser más normal, o más pacífica. O al menos... Shiuts hasta ahora. Auge. Una figura pasó corriendo a una velocidad tan alta, que al contrario de no realizar ondas en el tranquilo espacio, la repercusión de su velocidad trajo consigo fuertes vientos que removieron todo el lugar. Ribip. 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 Los árboles casi se revuelcan bajo los fuertes vientos, sus hojas se desprendieron en todas direcciones, todos los animales y bestias mágicas de allí dejaron de reprimir su instinto primordial y cada uno se salvó a sí mismo y a sus allegados como pudieron. Incluso, una pareja de ranas de colores exóticos debido a la magia, fueron víctimas de las fuertes corrientes eólicas y la rana hembra casi se iba volando pero su macho la aguantó con lo último que pudo de sus fuerzas. La rana hembra sonrió un poco al ver algo así, y se soltó poco a poco. El macho estaba desesperado y al final, después de llamarla varias veces, gritó desconsoladamente el nombre de su hembra, que se soltó en esta tragedia. El culpable de algo así, no había sido otro que Alexander. Y de hecho, si él hubiera controlado su velocidad y movimientos como usualmente hace, entonces naturalmente su cuerpo se volvería uno con la rapidez y la naturaleza que lo rodeaban a tal grado, que pudiese pasar de nuevo por el mismo lugar y ni siquiera se notaría. En este momento, Alexander estaba pensando algunas cosas. Estaba pensando en el Slime que había visto anteriormente, él lo había analizado y solo salían cosas muy simples de este, como su raza y así, pero lamentablemente no decía su género. Alexander pensaba que con el poder que le otorgó a ese Slime, era solo cuestión de tiempo para que evolucionara repetidamente hasta que algún día se volviera algo así como un mitad humano. Alexander tenía una especie de gusto por las bestias mágicas, de todo tipo y de todas las historias, ya que la impresión que le había dejado la novela china Lonely Summons, era simplemente muy grande. Y él, algún día en su futuro sin fin, iría a esa novela. También pensaba en la situación con este grupo apartado de Kuroinu, que caminaba a la cuarta fortaleza. Ya que se toman alrededor de 17 días de llegar allí desde la tercera fortaleza, imagino que el grupo principal, o la parte que estaba siendo conducida por el tipo de los insectos, se separaron mucho antes de que estuvieran cerca del hogar de Kaguya, o sea, en este momento deben llevar algunos días de viaje. Bueno, también puede ser algo más, pero a esta velocidad que voy sé que no tardaré tanto en encontrarlos. Alexander pensaba mientras su cuerpo se mantenía corriendo, algo rústicos los movimientos, pero muy rápidos. Y también estaba pensando en el discípulo de Kaguya, en el santuario, y realmente al parecer le daba tanta pereza recordar su nombre, que su cerebro había desechado casi toda su información desde que Alexander lo envió a un lugar especial. Ahora mismo ese tipo debería tener su cuerpo en coma, mientras su mente estaba experimentando los mayores horrores que le podían pasar a alguien. Al mismo tiempo, su mente se concentraba en la cuarta fortaleza, o mayormente, en la princesa caballero Maya. Y suspiraba mentalmente ya que aunque su historia parecía algo complicada, ella, al igual que las demás princesas caballeros que habían sido elegidas por Celestina Lucros, la líder de la Alianza de los Siete Escudos, era una buena persona, o sea, una buena mujer, en las mismas palabras de Alexander. Incluso, en el hentai se podía ver que Maya había tenido algunos sentimientos por la escoria de Baul. En el pasado, cuando este la había salvado, Alexander ciertamente tenía sus dudas bien infundadas sobre esto. También, llamaba la atención que al igual que las demás, su destino había sido muy trágico, y Alexander definitivamente iba a cambiar eso. Él había visto el hentai en su vida pasada, por lo tanto sabía muy bien qué es lo que pasaría si él nunca hubiera llegado aquí. Y él, aunque no tenía un complejo de héroe, salvaría a todas las personas que pudiera salvar por sí mismo. Alexander, mientras pensaba en esto, se rió un poco al pensar que su resolución era un poco parecida a la de cierto Shinigami sustituto de cabello naranja, protagonista de uno de los animes shonen de los mejores, y uno al que Alexander ciertamente visitaría. El solo hecho pensar en Rajiku Matsumoto, entre otras, una de las waifus de ese anime, y una MILF total, hacía que Alexander tuviera muchos deseos de conocerla. Aunque claro, él también iba a viajar a ese mundo por los poderes extraños de allí, los paisajes y todo eso, sí. Los grandes pechos de Matsumoto, el lado un poco descarado de la MILF Yoruichi, lo kawaii de Neji en su etapa pequeña, y su sexualidad en su etapa adulta, definitivamente no tenían mucho que ver, no.
Ah, de nada vale mucho pensar en este tipo de cosas aleatorias ahora, es mejor que me concentre en el camino. Alexander sacudió un poco la cabeza, y se concentró en lo que estaba haciendo. Aunque en el momento que se dio cuenta del desastre que había hecho en su camino, volvió a suspirar, reguló la velocidad de su marcha y volvió más refinados sus movimientos para que no provocaran casi nada de destrucción como antes. Y si bien él podía aumentar innumerables veces su velocidad, también que tenía diferentes formas de avanzar, había elegido correr, ya que esta sensación le gustaba mucho, al mismo tiempo de que era completamente suficiente. Un tiempo había pasado. Ahora mismo Alexander todavía se encontraba corriendo muy rápida, pero muy fluidamente. Ya el paisaje había cambiado unas cuantas veces y ahora mismo se podía observar un camino muy angosto en medio de una gran pradera que se extendía por kilómetros. Más adelante, lejos a la vista se encontraba el siguiente bosque. Alexander, todavía en movimiento, miró el suelo delante de él, que cambiaba con mucha rapidez, donde era posible encontrar algunas que otras huellas de pies humanos, también algunas más grandes y otras más pequeñas. Más. Velocidad X100. Alexander activó su habilidad, y entonces, su velocidad creció 90 veces más de la que llevaba en este momento. Temblor aplastó fuerte el suelo debajo de sus pies para acelerar su marcha, dejando un cráter que se extendía como una telaraña en el lugar. Xiuch avanzó por unos minutos, una gran y desconocida cantidad de distancia, atravesó completamente el bosque, y entonces, justo cuando a lo lejos vio los matices de un gran grupo de individuos, junto a una caravana de varios vehículos siendo llevados por bestias mágicas, se detuvo. Área del humano. Alexander extendió completamente su habilidad, y cuando se concentró en las figuras que allí se registraban, pudo verlas como si estuvieran delante de él. Mercenarios, ogros, algunos pocos elfos oscuros, entre otros, aunque mayormente se destacaba la gran cantidad de demonios allí presentes, demonios de todo tipo de tamaños, formas y colores. Alexander entonces, ya con un rostro bastante inexpresivo, contó cuántos miembros del ejército de Kuroin habían allí. 552 demonios. 28 elfos oscuros. 56 ogros. 76 orcos. 388 humanos. Este es el grupo más grande que me he encontrado hasta ahora. Alexander pensó al contar 1100 individuos aquí. Bueno, realmente no importa si son más, igual todos morirán. Alexander entonces, con su velocidad base, que era tan grande que ni siquiera se podía detectar su silueta cuando se encontraba en movimiento, desapareció de su posición. Galtred. Gritó un hombre, vestido con una ropa de alguien de la nobleza, que se encontraba sentado en el primer carruaje de la caravana que iba delante del gran grupo. Sí, señor. Le respondió un sujeto en ropas de mercenario, que estaba caminando al lado del carruaje. ¿Cuánto falta para llegar a la cuarta fortaleza? Señor, ya que pasamos el bosque de la frontera, no debe quedar mucho más para llegar a la cuarta fortaleza. Ya veo, realmente prefería atacar la ciudad donde vive la Dama del Brillo, pero ese maldito bastardo de Shamwaza tenía un trato con Bault-sama. El que parecía ser de la nobleza, dijo con bastante odio en su ya muy desagradable voz. Él realmente quería experimentar meter su verga en el famoso culo de una Dama del Brillo, pero ahora tendría que esperar mucho para hacerlo. Por cierto, todavía no se ha descubierto qué fueron esas luces en el cielo hace un tiempo atrás. Después de unos segundos, le volvió a preguntar a su subordinado. No señor, solo espero que no sea nada maligno. Este temblaba, ya que al parecer tenía mucho miedo de lo que sea que pudiera causar un fenómeno así. Incluso otros miembros del grupo que estaban cerca, también temblaron un poco. Esto era realmente algo que nunca había pasado. Estos tiempos han sido algo raros. Primero era la gran lluvia que había azotado a la región entera más atrás, y ahora esto, y ya tenemos noticias de la primera fortaleza. El noble parecía algo extrañado con la situación, ya que aunque él mismo había visto cosas muy raras, principalmente a manos de los elfos oscuros y los demonios, pero luego preguntó por el primer grupo de ataque que se había enviado hacia la región de los humanos. De hecho, este grupo había partido casi al mismo tiempo en que el ataque a la primera fortaleza se efectuó, por lo tanto ellos ni siquiera sabían el estado en el que se encontraba su líder en este momento. Tampoco tenemos noticias, señor. Para este momento deberíamos haber recibido el mensaje de los elfos oscuros de allí.
habló el subordinado mientras se refería a que los elfos oscuros tenían una magia bastante extraña, la cual les permitía comunicarse en grandes distancias. Aunque también habían alguno que otros magos que podían realizar una hazaña así, era mucho más lento e ineficaz que la forma de los elfos oscuros. Todo esto me da muy mal rollo, como sea, avisa a los demás que apresuren el paso HMM. El noble le decía a su subordinado la orden para acelerar el paso y llegar a la cuarta fortaleza al amanecer del siguiente día, ya que ahora mismo era un poco después del mediodía, pero en ese momento, él vio por delante, a lo lejos, una figura. ¿Un humano? Preguntó de nuevo y algunas personas a su alrededor también enfocaron su vista hacia adelante. Creo que lo más probable es que sea un viajero, señor. HMPH, no me gustan para nada los viajeros, oye, ve y mátalo. El noble resopló y se dirigió hacia un gran demonio azul, que se encontraba al otro lado del carruaje. Guaya. El demonio rió cuando recibió esta orden, empezó a caminar a grandes pasos hacia el ser humano que estaba más adelante. Bueno, como decía, avísale a los demás que apresuren el paso, ¿entendido? El noble miró hacia su subordinado ya que no recibió una respuesta de este, pero lo vio mirando hacia el frente con unos ojos aterrorizados. Luego vio como el subordinado con la mano muy temblorosa, apuntó hacia adelante. HMM. ¿Pero qué? El noble con dudas, miró a donde miraban su subordinado y otros miembros del grupo con la misma expresión en sus rostros, solo para quedarse sorprendido a más no poder con lo que sus ojos presenciaban. Como si de un holograma se tratase, Alexander apareció repentinamente más adelante del ejército marchante. Él entonces se quedó quieto mientras los miraba en silencio, y estaba pensando en cuál sería la mejor forma de eliminarlos. Honestamente, tenía demasiadas formas de hacerlo, pero aún así, por un momento, él pensó que podría utilizar uno de sus movimientos secretos, creados por él mismo. Era un movimiento demasiado excéntrico para el caso, pero Alexander tenía curiosidad de cómo funcionaría ahora que tenía su energía en una calidad completamente diferente. Alexander se decidió, y alzó la vista hacia el gran grupo en movimiento, para ver con su más que excelente visión, como por las órdenes, de al parecer el líder de esa caravana, un gran demonio de color azul se dirigía hacia él mismo con una fuerte sed de sangre. Así que incluso sin saber quién soy, eligieron matar a una persona que vieron en el camino. Alexander hizo una mueca de disgusto y entonces su cara se puso todavía más inexpresiva. Manifestación de la mente / energía. Poco a poco, sus pies se fueron levantando del suelo, mediante la habilidad, y en unos pocos segundos ya estaba a unos 30 metros de altura. Este acto pareció sorprender a algunas personas de la caravana que antes lo miraban con una sonrisa inmunda, pero ahora mismo todos miraban estupefactos y también, algo aterrorizados por lo que sus ojos veían. Incluso, el demonio también estaba igual. Pero Alexander le restó importancia a todo esto. Área del humano. Se dio cuenta de que a 2 kilómetros a la redonda, no existían casi ninguna señales de vida, ya que el bosque estaba algo más lejos, pues allí es donde se concentraban. Luego, Alexander activó su más poderosa habilidad. Leidel. La única habilidad de su propia raza, y la que no necesitaba mucho más. Bueno, aquí va. Alexander habló suavemente y entonces respiró un poco, se puso en la posición de dar un golpe hacia abajo, solo que con la palma abierta, para después seguir diciendo. Ejecución 64 de las técnicas prohibidas. En este momento, todos y cada uno de los integrantes del grupo de Kuroinu, lo vio. Fueron tapados con un manto de oscuridad enorme, que no les permitía ver la luz del sol. Todos miraron hacia el cielo, casi como si fuera por inercia propia, y los demonios y elfos oscuros que tenían mejor vista, lograron ver algo allí. Algo de proporciones escandalosas. No, puede ser, un elfo oscuro cayó de rodillas al suelo, con sus ojos mostrando el verdadero lado de la desesperación. La vista que presenciaba sus ojos era una tan irreal como ridícula, pero estaba allí, él mismo la podía ver. Elfo oscuro con exactamente la misma expresión en su rostro, miraba la figura pequeña de Alexander, con su palma abierta en dirección hacia abajo, y más arriba, en el cielo, otra enorme palma que no parecía tener límites. Alexander se concentró, entonces, habló con una voz muy potente mientras movía su mano. The Rage of the Baofater. Alexander bajó su mano, y con la misma velocidad, bajaba la colosal mano que parecía no tener fin. Ruido sordo.
Auge. Temblor. La gigantesca palma colisionó contra el suelo, arrasando todo a su paso. De manera y proporciones épicas, el terreno se desniveló mientras desde la misma tierra parecían salir como olas del mar que surcaban grandes distancias. Todo esto duró varios largos segundos. Alexander. Ni siquiera el lanzador de la habilidad ciertamente no esperaba algo así. El panorama resultante parecía ser algo sacado de una película apocalíptica. Alexander esperó pacientemente a que toda esta visión extraña acabara, y en 2 minutos, todo el movimiento, tanto llamativo como minúsculo, cesó. El humo también poco a poco se fue dispersando. Era posible ver por una enorme huella, que se extendía y extendía por kilómetros, y era de una palma humana fuertemente arraigada al lugar. Alexander vio esto y entonces cambió su posición. Ya lo había hecho, y si bien no era lo esperado, entonces tampoco sería así con la siguiente técnica que se complementaba con la anterior. Esta vez, puso sus manos sobre su pecho, como si estuviera sosteniendo algo muy preciado y delicado para protegerlo. Ejecución 65 de las técnicas prohibidas, rápidamente, provocando muy fuertes vientos por todo el lugar, sobre Alexander y la colosal huella de palma debajo de él. Se materializaron 2 manos traslúcidas, también enormes, que tapaban completamente el área, justo en la misma posición que las manos de Alexander. Y una vez que todo estaba muy oscuro, por la unión de las 2 manos, aunque todavía era de día, de Grace of the Baofater. Alexander terminó de decir para que de pronto una luz blanca iluminara todo el lugar. Final del capítulo.